Buen día chicos, espero se encuentren bien. Hoy desarrollaremos la cuarta sesión de biología teniendo en cuenta la primera guía del módulo. ¿Listo? Hoy empezaremos en biología con el trabajo de módulo. Como ustedes pueden ver, acá lo tengo. Y en la primera guía, chicos, trata sobre un tema que es la célula. Ese tema nosotros ya lo vimos de manera presencial cuando inició el año escolar en el colegio. Entonces va a ser muy sencillo contestar esto, ¿vale? En esta introducción, el Ministerio de Educación nos brinda un material de apoyo, unos videoclips bien corticos, el cual vamos a ir viendo en el desarrollo de este video. ¿Listo? Ya no se los voy a colocar a ustedes para que lo vean por aparte porque recibí la sugerencia de varios chicos, varios me comentaron que no les abría el link, a veces pues la página sí es cierto que falla, a veces se demora en cargar, entonces de una vez lo vamos a ir realizando acá mismo en el video. Entonces, antes de hacer esta lectura, vamos a ver el video que nos propone el ministerio. ¿Listo? Entonces, mientras esperamos a que este videito cargue, ustedes después de ver este video van a contestar 4 preguntitas. ¿Listo? En su cuaderno. Las plantas y los animales son seres vivos, pero una piedra no lo es. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Vamos a averiguar en internet. ¿Qué tienen en común los seres vivos? Si observamos en nuestro entorno, nos damos cuenta que animales y plantas son muy parecidos, ya que cumplen funciones que les permiten realizar procesos para permanecer con vida. Por ejemplo, la producción de energía es común entre los seres vivos. ¿Qué hacen los seres vivos? Los seres vivos tienen unos procesos vitales como respirar, moverse, alimentarse, crecer, responder a estímulos, reproducirse. ¿Cómo están formados los seres vivos? Los estudios que el hombre ha realizado sostienen que todos los seres vivos tienen la misma estructura básica. Están formados por células. La célula es la forma de vida más simple, capaz de realizar 3 funciones vitales, como es la nutrición, la relación y reproducción. La mayoría de las células son tan pequeñas que el ojo humano no puede observarlas a simple vista. Fue hasta la invención del microscopio que se descubrieron y estudiaron en detalle. Para la realización de estas y otras funciones vitales, las células se componen de diferentes estructuras especializadas diferenciables llamadas organelos en cada una de estas tareas. Me gustaría saber cómo realizan las células sus funciones. Las células realizan sus funciones por medio de la interacción de los organelos que las componen. Cada una de sus funciones se aborda en cada una de las actividades. ¿Listo? Entonces, una vez ustedes vean ese video, nos vamos a dirigir a las preguntas. Ustedes, como les estaba diciendo hace un ratico, las van a resolver en su cuaderno de biología, con sus propias palabras, ¿listo? ¿Qué tienen en común los seres vivos? ¿Qué hacen los seres vivos? ¿Cómo están formados los seres vivos? Y cómo realizan las células sus funciones. ¿Listo? Y esto, obviamente, hace referencia a esta primera página. Ahí sí vienen y hacen esta lectura. Luego, ustedes se van a encontrar en la página 172 con la actividad número 1 que recibe el nombre de Importancia del microscopio para el estudio de la célula. Ahí dice que deben realizar una lectura, entonces van a realizar esa lectura y obviamente van a escribir qué importancia tiene el microscopio en el estudio de la estructura celular en la página 173, ¿listo? En este cuadrito. Para ello,
el ministerio también nos da una serie de información que es la misma que ustedes van a encontrar en el libro. ¿Listo? Acá vamos a ver. Actividad número 1. Entonces, nos aparece la importancia del microscopio. Nos dice que el microscopio demostró ser uno de los inventos más importantes en la historia de la ciencia porque permite ver las células que el ojo humano no percibe a simple vista. ¿Listo? Acá podemos ver las partes del microscopio. Si desean dibujarlo, lo pueden hacer con sus partes. Acá vamos a ver los primeros microscopios que se hicieron alrededor del año 1600. Vean cómo eran. Luego el microscopio de Galileo Galilei en 1612, que ya tenía 3 lentes, uno ocular, uno de campo y un objetivo. El microscopio compuesto, que se supone que fue realizado por el señor Zacarías y Janssen en 1595. Que es el que como tal nos describe ya el libro, que es el de Robert Hooke, que fue desarrollado en el año 1670. Que fue de Anthony Van. ¿Listo? Y por último, el que se conoce en la actualidad, que son unos microscopios electrónicos, ¿listo? Que ya van conectados a unas pantallas para facilitar obviamente la vista de los microorganismos o de las células. Listo. Entonces, ya que vimos esta primera actividad, les reitero, deben leer la página 172 y resolver la preguntica en el cuadro de la página 173. ¿Listo? Avanzamos. Y en la página 174 nos encontramos con la actividad número 2, que se titula Organización interna de las archeobacterias, eubacterias y eucariotas. Estructura interna de los 3 dominios. Entonces, lo que ustedes ven a continuación, aunque ustedes deben realizar la lectura, es un árbol filogenético. ¿Qué quiere decir esto? Es la clasificación desde el primer ser existente, o sea, desde el más antiguo hasta el que se conoce hoy en día. ¿De quiénes? De las bacterias que fueron el dominio Archaea, el dominio Bacteria y el dominio Eucaria. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar la lectura también en la página 175. Ahí nos explica un poco más sobre los dominios. Continuamos con la 176, que nos muestra un cuadrito del dominio de las bacterias, clasificación de bacterias. Vemos unos ejemplares. Vemos acá en la página 177 el dominio bacteria, nombrando algunos grupos representativos. Pasamos a la página 178, nos muestra un recuadro con esas figuritas de los grupos que anteriormente está nombrando. Y por último encontramos el dominio Eucaria. ¿Listo? Nos dice también cuáles son los grupos que contiene hasta la página 179. Acá que es importante, chicos, tomar nota en su cuaderno. Acá, como vemos, también nos muestra un cuadrito del grupo de seres vivos del dominio Eucaria, que son las células eucariotas, que si recuerdan son la célula animal y vegetal. ¿Listo? Entonces, hasta esta primera parte del cuadrito de las imágenes de la página 180 nos muestra los 3 dominios que estaban en el árbol filogenético que se encuentran hasta el día de hoy. Luego vamos a hablar de una estructura interna de la célula. Esto nosotros ya lo vimos, que son procariotas y eucariotas. Las procariotas, recuerden, no tienen un núcleo definido y las eucariotas sí lo tienen. Recuerden que yo les hacía un ejemplo con los huevos. Recuerden cuando una célula
no tiene núcleo definido, podemos decir que se asimila a cuando nosotros batimos huevos crudos en una taza. Todo el núcleo está regado por el citoplasma. Por el contrario, las eucariotas sí tienen núcleo definido, como vemos acá en la célula vegetal y en la célula animal. Y podemos decir que es cuando colocamos en la tacita los huevos crudos. Apenas los rompemos, los colocamos y vemos, ¿cierto?, la yema, y eso diríamos que es el núcleo, es definido. Para eso también el Ministerio de Educación nos da un apoyo audiovisual, que ya se los voy a mostrar. Está por acá, actividad número 2. Son unas preguntas que nos hacen, también ustedes las deben copiar y las deben desarrollar. La primera de ellas, ¿cuáles podrían ser organismos procariotas y por qué reciben esa clasificación? Segunda pregunta, ¿cuáles podrían ser organismos eucarióticos y por qué reciben esa clasificación? Acá nosotros vemos los 3 dominios que yo les estaba diciendo, bacterias, archeas y eucaria. Y nos muestra las células procariotas, que ustedes esto lo tienen en el módulo, son células simples, no tienen organelos rodeados de membranas, o sea, no tienen nada rodeado en el citoplasma, no tienen el núcleo definido. Y estos son unicelulares, o sea, estas células están presentes en seres que solo tienen una célula del reino Monera. ¿Listo? Vamos a mirar ahora las células eucariotas. Ellas tienen organelos, son unas células más estructuradas, tienen membranas, tienen un tamaño obviamente mayor. Esas células están presentes en plantas, hongos y animales, incluyéndonos, ¿cierto?, al ser humano. Obviamente ya se constituyen por membrana plasmática, citoesqueleto, todas las partes que nosotros vimos de manera presencial en el colegio. Y acá vamos a ver el ejemplo. Recuerden la célula animal con sus partes y la célula vegetal con sus partes. ¿Listo? Entonces, ese es el material audiovisual que nos da el Ministerio de Educación Nacional para desarrollar hasta la página 181. En la página 182 vamos a encontrar un cuadrito que dice: compara la estructura interna de los 3 dominios. A continuación, identifica diferentes organelos que son compartidos por las células de los 3 dominios. ¿Qué deben hacer ustedes? Marcar con una X cuáles están presentes en las procariotas y eucariotas y van a escribir brevemente las características o funciones, obviamente, de cada organelo, que ustedes ahí se pueden apoyar de su cuaderno porque esto lo hicimos en clase. ¿Listo? Pasamos a la actividad número 3 en la página 183, que se titula Organelos compartidos por las células de los 3 dominios. Entonces nos aparece información de la membrana celular o membrana plasmática, el citoplasma y los ribosomas, que como tal son los organelos que comparten todas las células. Pasamos a la página 184, que es la actividad número 4, muy fácil ella, donde ustedes deben asociar los organelos celulares con las funciones que llevan a cabo en las células. Entonces, en el siguiente cuadro relaciona cada organelo con la función que lleva a cabo en la célula. Aparece una listica de cada organelo, el nombre de cada organelo y acá las funciones. Obviamente están en desorden, ustedes lo que deben hacer es unir correctamente la función con cada organelo. ¿Listo? Y para finalizar, en la página 185 dice que hay que hacer un conversatorio con los compañeros en los cuales se explican las funciones de cada componente de la célula, pero entonces ustedes no lo van a hacer de esa manera. Nosotros ya tomamos nota de eso anteriormente en el cuaderno. Entonces en este cuadrito van a responder a esta pregunta: ¿cuál es la
importancia de que los seres vivos estemos conformados por células. ¿Listo? Entonces ustedes van a dar respuesta a esta pregunta en este cuadrito. No es nada más. ¿Listo, chicos? En la página 186 hay una tareita que dice: realiza una maqueta en la que incluyas los organelos de la célula animal y sus funciones. Obviamente esto no lo deben realizar, esa hojita ya queda en blanco, únicamente hacen hasta la página 185, ¿listo? Por último vamos a revisar un material que nos ha dado el Ministerio de Educación para esas actividades 3 y 4. Entonces, la actividad 4 que ya les dije es la de unir, entonces acá está de manera lúdica, ustedes la tienen ahí en el libro. Y la número 3, donde aparecen los 3 organelos que comparten las 3 células, la bacterial, la vegetal y la animal. Entonces, la membrana celular plasmática. Nos aparece el concepto, nos dice que es la estructura que ayuda a controlar el paso de materiales entre la célula y su medio. Ella a la vez impide que algunas sustancias como proteínas y lípidos entren a la célula, obviamente permitiendo el paso de azúcares simples, oxígeno y agua. ¿Listo? Esa es la idea principal. Luego vamos a ver qué hace el citoplasma. Él, como ustedes deben recordar, es el que sostiene, es esa gelatina, yo les decía que sostiene a todos los organelos dentro de la célula. Entonces, está conformado por agua, sales, enzimas y proteínas, y obviamente esto lo que le da es soporte a los organelos. Por último, vamos a mirar a los ribosomas, que los encontramos obviamente dentro del citoplasma, dentro de esa gelatina que yo les decía, y el retículo endoplasmático. Ellos son organelos donde se pueden fabricar proteínas. ¿Listo? Entonces, teniendo claro esto, chicos, ustedes van a resolver esta primera parte del módulo. Espero que ustedes hayan entendido y nos veremos en un próximo video. ¿Listo, chicos? Que tengan un excelente día y el resto de semana. Hasta luego.